Buenas noches, Francis. Hoy el Banco Central de Alemania ha dicho que la economía alemana sigue contrayéndose y en recesión. La verdad es que es una pésima noticia, es uno de nuestros principales clientes de exportación. Tiene dos componentes, uno coyuntural, que es que el comercio mundial no va bien, que las exportaciones chinas y el comercio chino y el frenazo de China afecta al comercio mundial, y dos, estructural, que la economía alemana ha perdido ventajas competitivas, el gas se les ha acabado, ahora tienen unos costes energéticos altos y, por ejemplo, no pueden competir en costes de energía con una economía como la de Castilla-La Mancha, donde tiene un desarrollo de eólica y solar que es mucho más competitivo para producir electricidad que lo que hacen en Alemania. Ese cambio es una muy mala noticia para Alemania, pero es una muy buena noticia para los castellano-manchegos. Ahora lo que hay que hacer es acertar bien en el diseño de la red y de la red de alta tensión y aprovechar esa oportunidad para atraer empresas, deslocalización industrial y traer empleos industriales con buenos salarios a nuestra tierra. Vamos a ver si acertamos. La primera aproximación al mundo de la economía la hace cada lunes José Carlos Díez. Gracias, José Carlos. Ahora vamos a abordar otras cuestiones económicas ligadas, lógicamente, al problema que está abriendo, que es portada de informativos, radiofónicos, televisivos, de prensa escrita en las últimas semanas, como es ese conflicto agrario. Saludo ya a Pedro Antonio Morejón, economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Efectivamente, yo creo que hemos entrado en un año en que vamos a tocar muchos temas de pisar el suelo, de realidades cercanas. Y la agricultura lo es. Tú fíjate que el lema de nuestro colegio es sin agricultura nil. Sin agricultura no hay nada. Bueno, tocaremos esto y otros asuntos esta noche. Pues efectivamente, muy, muy buen lema ese. Bueno, creo que también está por ahí Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia. Es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora está en la Cátedra Príncipe de Asturias de la Georgetown de Washington. Buenas tardes para ti, Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues después de bastantes ajetreos, he estado 2 semanas entre Boston y Washington, aprendiendo mucho de los compañeros y disfrutando de la vida bostoniana, que Pachi, digo yo que qué bien podríamos haber nacido ricos y vivir allí, te lo digo yo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ves todo este aire señorial, este buen vivir, este buen comer, estas casas tan bonitas, toda esta historia de Estados Unidos concentrada en 4 o 5 calles, Sí. que digo yo que yo podría haber sido uno de ellos, ¿no? Allí con Benjamin Franklin, con George Washington, con los hermanos Adams, un poco con todos estos. Bueno, ibas a cambiar tú el rebujito y alguna feria andaluza por eso. Vamos, que no. De eso nada, y menos aún si entramos en el peliagudo tema de por qué beben la cerveza a esta temperatura y por qué le ponen sabor. Este es un tema complicado, antidiplomático. Sí, eso genera conflictos en todas partes. Bueno, decía que me proponéis una serie de temas tan interesantes todas las semanas que me resulta difícil elegir, pero dado, como decía antes Pedro Antonio, que estamos abriendo informativos prácticamente día sí día también en las últimas semanas con el tema de las reivindicaciones del sector agrario, me parece muy interesante algunas de las cuestiones que ponías sobre la mesa y que planteabas. Precios de origen, que apenas cubren costes para el sector agrario, que tiene difícil el asunto de la rentabilidad. Precios de destino, que se han multiplicado por 5 y por 10. Y ponías en concreto varias cuestiones que sí que me apetecería escuchar tus reflexiones al respecto. Si se están cumpliendo los objetivos que la PAC se trazó en su creación. Si España tiene un sector agrario competitivo o no tanto. Si el sector agroalimentario tiene la misma fuerza de negociación frente a las grandes cadenas de distribución o a los grandes oligopolios o a este tipo de... Y luego el factor de los consumidores, que me parece muy, muy interesante porque también lo quería haber planteado yo en alguna anterior semana y me ha robado la idea y me parece muy bien porque no sé si somos suficientemente conscientes de la presión que los consumidores podemos hacer en esta materia. Sí, la verdad es que son muchísimos temas, pero todos del día a día, de los que el ciudadano lo entiende perfectamente. No son extraños elementos de macro magnitudes. No, esto lo vives, esto
para empezar te lo comes. Y la agricultura ha de nuevo ocupado el lugar privilegiado que tiene que tener en nuestra vida. Y efectivamente, cualquiera de estos temas daría para una charla densa. Voy a elegir algunos. Yo creo que efectivamente vamos a entrar en una dinámica en la que, como decía al principio, lo que al ciudadano le interesa, lo que además tiene influencia en las elecciones locales que vamos a ir viviendo, que ya hemos vivido este fin de semana, cobra especial importancia. La agricultura es sin duda. Yo creo que la agricultura, la PAC, que ha sido uno de los cimientos, de los pilares de la entonces Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, tenía 3 objetivos fundamentales. El primero es que en Europa no había que pasar hambre. No podíamos pasar hambre. Teníamos que tener suficiente autonomía para que lo que nos ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no volviera a ocurrir. Segundo, teníamos que conseguir que en el campo viviera gente. Una Europa que podía tender hacia la industrialización, pues no, a arraigar en el terreno un sector, una población que le permitiera vivir de manera decente. Y luego que tuviéramos ese elemento de seguridad. Lo mismo que con el tema de las mascarillas y la pandemia nos dábamos cuenta con un elemento tan básico, tan sencillo, tan barato, costó vidas, pues que tuviéramos esa autonomía que nos permitiera mezclar esa Europa industrial, esa Europa cultural, pero también esa Europa agroalimentaria. Yo creo que los objetivos se han cumplido razonablemente. Lo que pasa es que solo razonablemente. Si preguntamos al agricultor, y ahora lo están demandando, dirán que por supuesto tienen mejores servicios que tenían sus padres y sus abuelos. Pero lo cierto es que cuando vemos los precios a los que cotizan sus productos, te llevan las manos a la cabeza. Y lo comparas con los precios esos en destino, esa cadena que es tan difícil controlar, y luego comentaré qué podemos hacer los consumidores. Claro, mencionamos algún ejemplo de los precios en céntimos, la liga en céntimos en la que juegan los agricultores y la guerra de euros en la que se juegan los mercados. Tú como consumidor, si tú supieras esas diferencias, a lo mejor decidías no comprar en un sitio y sí comprar en otro. Sí. Porque tu justicia personal tendería pues a primar una cadena, no sé, un supermercado que ha sido más respetuoso y que te presenta un precio en destino para tu bolsillo razonable. Porque lo cierto es que eso es una de las grandes demandas. Yo creo que ese objetivo la PAC ha empezado a no cumplirlo. Y tenemos un problema adicional. Y es que los países que se van incorporando, fíjate que Ucrania ha empezado a llamar a la puerta, ¿no? Sí. Ucrania, cuando se incorpore, hará que España pase de ser receptor neto de recursos de Bruselas a ser contribuyente. Bueno, eso multiplicado por miles de millones. Claro, estas son cifras de muchísimos ceros. Y todos los países que han ido entrando son, no digo más pobres, pero son más demandantes de recursos y ayudas por parte de Bruselas, que pagamos los demás. Sí. Eso es una cosa que no se tiene en cuenta. Conclusión, la PAC, ¿qué es lo que ampara ese sector agroalimentario, entre comillas, subvencionado? Cuidado, en Estados Unidos también, y que los terceros países nos dicen que no abusemos, que esas ayudas que nosotros, como grandes países ricos, prestamos, ellos no las tienen. Bueno, la PAC yo creo que ha cumplido razonablemente, pero ahora está en solfa. Y lo está reivindicando un porcentaje de la población que en España es mucho mayor. Y cuidado, vota. Y vota y puede decantar hacia un sector un poquito abandonado, porque hay otros mucho más glamurosos que aparecen en los titulares, claro, y que solamente cuando sacan los tractores aparecen en los titulares, ¿no? La PAC yo creo que está reivindicando, no la PAC en sí, sino el sector, un mayor protagonismo, y yo creo que lo van a imponer, no sé si por la fuerza, pero al menos por la realidad. Y el consumidor tiene mucho que decir. Claro. Me he quedado, Pedro Antonio, te lo pregunto, no sé si lo sabes, porque yo lo ignoro, lo desconozco, por eso te lo pregunto. Con una parte de tu reflexión en la que decías, si como consumidores conociéramos realmente los márgenes, etcétera, podríamos acabar tomando decisiones. ¿Eso se puede hacer? ¿O se debería hacer? Nos falta información, porque yo no te quepa ninguna duda de que yo la consultaría y tomaría mis decisiones como consumidor en función de esa cuestión. Tú fíjate, a que tú no reservas ningún hotel sin saber un poco lo que te dan y lo que te piden. Claro. Es decir, y lo comparas con otros. Y a lo mejor decides cambiar de cadena. ¿Por qué? Porque piensas que en ese sitio, en ese momento, en esa ciudad, pues hay un precio más razonable.
Yo creo que esa información el consumidor la valoraría enormemente. Yo creo que el sector no es consciente de la fuerza de decisión que podría tener el consumidor. No olvidemos que es el último elemento, el que finalmente compra, paga por ese producto. Y a lo mejor yo vería que ese precio, no sé, de los tomates en determinado mercado es abusivo. Si yo viera en el precio, en la etiqueta, lo mismo que aparece la carne, dónde ha nacido, dónde han sacrificado, dónde está alimentada. Si yo viera una trazabilidad del precio, a lo mejor decidía no comprar en un sitio y provocar una razonable competencia en beneficio del consumidor, pero también en beneficio del agricultor, que a lo mejor veía valorado su producto. Yo creo que no hemos valorado y el sector no ha valorado la potencia de decisión que puede tener consumidor, porque mira, consumidores lo somos todos. Ellos, los políticos, los de arriba y los de abajo. Y yo creo que el consumidor a veces, por no recibir información, no ejerce esa fuerza que podría tener en beneficio de un sector que yo creo que necesitamos, como es el sector agroalimentario. Evidentemente. Venga, 9:42. El siguiente escenario, Rusia-Ucrania. Si no me falla la memoria, Juan Luis, el sábado se cumplirán los 2 años de la invasión. Y digo Rusia-Ucrania porque en los dos países nos vamos a mover. En el campo puramente de batalla, pero también en lo acontecido en Rusia en los últimos días, que es peculiar, que es significativo con el fallecimiento de este hombre. Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этом. Alexei Navalny, la voz que hemos considerado en los últimos años como el principal opositor a Vladimir Putin, que ha fallecido en los últimos días. Digo lo de fallecido con muchas comillas, porque en realidad seguimos desconociendo, Juan Luis, las circunstancias. Sí, efectivamente, escuchábamos aquí la voz de Alexei Navalny en aquel documental que ganó el Oscar el año pasado sobre quién es este personaje y por qué es relevante para la vida pública. No vamos a saber de qué ha muerto, ni cómo, ni nada por el estilo, porque se retrasará la autopsia o no se mandará el cuerpo o será un cuerpo erróneo. Es decir, en esto es especialista el autoritarismo ruso en denegar esta última voluntad para la familia, ¿no? ¿Por qué es importante esta semana la noticia del fallecimiento de Navalny? Hemos comentado aquí en el programa alguna vez que incluso en los sistemas autoritarios necesitamos ganar cierta legitimidad. Y la forma más sencilla, no digo la más completa ni la única, es a través de las elecciones. Y ahora tenemos elecciones presidenciales en Rusia, en marzo. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que ganará Putin, por supuesto, ¿no? Pero lo que este mensaje nos manda es: Putin no está asustado, Putin no tiene miedo, Putin va a continuar en el poder y el mensaje es muy claro: no admite disidencias internas, no admite que desde los países occidentales le digamos o le alimentemos algunos ecos de la transición, ¿no? Es decir, identificar personas que podrían ayudar en una transición democrática al país, y desde luego es un mensaje para cualquiera de esos que está cerca suya y que puede pensar que puede dar un golpe interno, ¿no? Recordemos el pasado verano cuando Prigozhin también tuvo un accidente, vamos a dejarlo estar ahí, o toda esa lista gigantesca de empresarios que cuando han levantado un poco la voz han tenido lo que se llama la caída del ascensor o la caída por la terraza. No estoy siendo bromista ni cínico, simplemente de repente van falleciendo multitud de personas que simplemente comentan en voz alta que podríamos pensar qué hacer con la guerra en Ucrania o si podríamos aportar algo. Por tanto, es importante porque Putin demuestra su fortaleza, porque al mismo tiempo el asesinato es la única vía que le queda al sistema para mantenerse. Pero ojo. Ojo, que te has quedado congelado, Juan Luis. Ojo, no sé si me estás escuchando, ¿no? No tenemos comunicación con Juan Luis Manfredi ahora mismo. Sí, recuperada. Juan Luis, que te has quedado congelado con él en el ojo. Voy a entrar por el móvil. No, ahora, parece que te escucho. Sí, ha vuelto. Puedes retomar en el... Me escuchas bien, vale. Dime. Te decía simplemente que antes de hacer una loa magnífica a Alexei Navalny, veamos también sus sombras. Él es un nacionalista ruso severo, bastante criticado por los ucranianos porque hace comentarios fuera de lugar. Lo que hay que loar
es su figura, su transformación y su deseo de abandonar ese nacionalismo ruso excluyente para intentar convertirse en algo parecido, y esta expresión ya la hemos utilizado alguna vez, en una suerte de nuevo Adolfo Suárez que pueda conectar el pasado con el futuro. Esa puerta, una vez más en Rusia, se ha cerrado para siempre. Oye, y lo de Avdiivka, la retirada de las tropas ucranianas, ¿cómo lo interpretamos? Pues esto es muy interesante porque Ucrania nos había contado, digo nos había contado porque esto lo repetimos una y otra vez, aquí tenemos mucha propaganda por las dos partes, es difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira. Ucrania nos había contado que la ciudad de Avdiivka era uno de los enclaves fundamentales para recuperar todo el Donbass. Hoy hemos cambiado la narrativa y lo que encontramos es que Kiev argumenta que la misión ha finalizado, que la misión era desgastar al ejército ruso, recuperar o destruir 200 tanques, 400 carros armados y tener 20.000 soldados rusos en el campo. Esto es complicado de creer, ¿no? Yo creo simplemente, y aquí soy un poco crítico con Estados Unidos y con Europa, Ucrania tiene que empezar a elegir, a decidir, y lo más importante de todo esto, seguro que Pedro Antonio nos puede saltar ahora que una buena teoría, es que elegir es descartar, es dejar de hacer cosas. Y creo que en este caso se ha abandonado la toma o el control de Avdiivka porque hay otras prioridades. No llega el dinero, no llega la munición, y esto tiene efectos directos que vemos ya sobre el campo de batalla. Te superas cada semana con el intermedio musical en este tiempo de radio. Verdi, un auténtico lujo pincharlo en la radio de Castilla-La Mancha. Es un temazo, es famosísimo coro del campamento gitano del Trovatore de Giuseppe Verdi. Y lo he elegido porque aparece un instrumento que no suele aparecer en las orquestas y que se oye, además, en esta versión machaconamente, es el yunque. Imaginemos de noche los herreros ahí golpeando el yunque con un mazo, y mi reflexión es que a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo que estamos en un momento en el que no creo que haya grandes clarividencias en la clase política que nos dirige, y hay que agarrarse al terreno y trabajar por las cosas que uno cree que hace bien. Y me refiero a la Europa en la que nos movemos. Y retomo o elevo el mundo del consumo a nivel continental. Fíjate que hoy ha estado por España el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, probablemente lo he pronunciado horriblemente mal, sí. Intentando, por parte de China, reconvertir esa imagen que tenemos de que China es el gran productor del mundo, está en Europa, que es el gran consumidor del mundo, y ya está. Así hemos repartido los papeles. Pero lo cierto es que Europa se la juega. Europa se juega el poder tener una razonable autonomía industrial y no vernos invadido de todo lo que en China se produce, que se produce de todo. Y si metemos a Estados Unidos en la baraja, pues ya lo poco que quedaba por no producirse nos viene del otro lado del mar. Y yo creo que estamos en un momento dramáticamente importante en el que Europa tiene que tomar la decisión de si quiere ser solamente, como comentaba un famosísimo político, un parque temático, porque tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos ocio, tenemos clima. Es maravilloso venir a Europa, vale, pero consumimos lo que nos venden otros y a duras penas tenemos autonomía, y cuando de pronto nos cierran el gas nos echamos a temblar, y cuando el trigo de Ucrania no viene resulta que sube todo. Esa es la gran decisión de Europa. Europa tiene que saber que es maravilloso tener la cultura que tenemos, pero tenemos que recuperar un protagonismo industrial. Lo comentaba José Carlos al principio. Yo creo que por bien de nuestros jóvenes profesionales, porque los grandes sectores que tienen futuro tienen una fortísima componente tecnológica y de conocimiento, y que además no podemos depender de fuera en todo lo importante.
Yo creo que estamos en un momento en que China quiere lavar su papel, pues ha venido aquí, es fantástico. Yo creo que dentro de poco veremos cómo se abren posibilidades de la exportación, no sé, de ganado vacuno, que España tiene mucho que decir a China, importantísimo en grandes licitaciones, pero en general para Europa se abre el gran reto de tomar la gran decisión. ¿Queremos echarle el pulso a los grandes productores del mundo? ¿Que echarle el pulso a China? ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos capaces? Sí. Yo creo que esa pregunta es la que dejamos en el alero, pero yo creo que no la jugamos para el futuro. Soberanía industrial, soberanía energética, soberanía alimentaria, muchas soberanías pendientes para la Unión Europea. Bueno, 8 para las 10. Venga, el siguiente protagonista en el otro conflicto, en el de Israel en Gaza, con Palestina. לאור הדיבורים שנשמעים לאחרונה בקהילה הבינלאומית על ניסיון לכפות על ישראל באופן חד צדדי מדינה פלסטינית, אני מביא היום לאישור הממשלה החלטה הצהרתית בנושא הזה. Es Benjamín Netanyahu viniendo a decir, traducción libre, ¿vale, Juan Luis? Que eso de dos estados que estamos escuchando a muchos dirigentes mundiales, que naranjas de la China. Sí, básicamente es la enésima repetición de una idea fuerza. El primer ministro Netanyahu no se va a mover de donde está y tiene una idea fuerza que es la única que le sostiene. Él es el gran valedor de un Israel fuerte, independiente, que defiende y vigila a sus vecinos. Cualquier cosa que suene distinta a esto no se va a tolerar por parte del gobierno. Este es un problema severo. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando estamos en una guerra, tenemos que pensar desde los estudios diplomáticos cuáles son los siguientes pasos, cuáles son los argumentos para el día después, cómo vamos a gestionar, incluso durante los peores días del conflicto, la convivencia el día después. Lo hemos argumentado alguna vez, Netanyahu no continuará como primer ministro una vez que finalice la guerra, porque tiene multitud de casos pendientes con la justicia, porque es una persona que ha generado mucha tensión, porque ha perdido la confianza de la comunidad internacional, pero ese, mientras tanto, a lo mejor son 2 meses, 15 meses, 24 meses. Con Netanyahu en el gobierno va a ser imposible que encontremos una solución de los dos estados. No es algo ya ni siquiera demasiado progresista. Lo hemos escuchado al vicepresidente Borrell desde la Comisión Europea y se lo hemos escuchado a Anthony Blinken. Por tanto, no es una idea menor o fuera del mercado, sino que está claramente en la agenda de los dos grandes poderes que pueden influir en la solución del conflicto, sea este cuando sea, en las próximas semanas o quizá meses. Por cierto, me salté al conflicto de Israel porque teníamos ese sonido de Netanyahu, pero no quiero dejar de preguntarte, porque lo apuntabas también a primera hora de la tarde. Ursula von der Leyen, ¿hay algún anuncio que vale la pena comentar? Lo digo porque ligaba mejor con lo último que nos decía Pedro Antonio. Unión Europea, elecciones en junio y anuncio de la presidenta. Sí, la presidenta quiere repetir, esto es lo que sabíamos, la presidenta Ursula von der Leyen hoy nos ha contado que tiene intención de presentarse como líder y como representante del Partido Conservador, Partido Popular Europeo. Ya sabemos que en Europa los partidos se organizan, digamos, por familias, no es exactamente un partido popular, pero sí es la familia del Partido Popular, ¿no? ¿Por qué creo que es importante? Porque Ursula von der Leyen tiene la sensación de que Europa ha emprendido este nacimiento, esta idea de una Europa geopolítica con una independencia económica, medioambiental, una transición verde, con el ejercicio de los fondos Next Generation, y yo creo que ella se ve capacitada para completar un segundo mandato. No es lo habitual, estábamos en otra dinámica donde en realidad los partidos elegían a un candidato para hacer esto que se llamaban el Spitzenkandidaten, ¿no? Intentar tener un diálogo entre la familia socialista, la familia popular, la familia liberal, para tener un diálogo y una suerte de comunidad política. Es extraño, pero es lo que esperábamos por otro lado. Ursula von der Leyen no va a ser elegida secretaria general de la OTAN y por tanto ella quiere mantenerse en el poder, está claro. ¿Me pongo aquí? Hola. Dispara. ¿Te refieres a la entrevista en la que el primer ministro insinúa dimitir? Sí. ¿Que si saldrá en portada?
Deja de llamarlo crisis. Estamos perdiendo votantes, ¿entiendes? Si no le damos la vuelta a esto, será el fin del partido, por lo que claro que es una crisis. No puedo unirme al gobierno sin más. ¿Qué tal, ministro de Sanidad? Tiene que ser una mujer. No vamos a tener como primera ministra a una zorra académica de Harvard casada con un conservador. Por lo que yo sé, no parece estar todo lo suficientemente claro. Te gusta controlarlo todo, pero esto ya no está. Bueno, solo escucharlo parece divertido. Esto es una serie noruega que se llama, Juan Luis, Power Play. Pues sí, la hemos traído esta semana porque es una serie que ha ganado el premio del Festival de Cannes a la mejor serie, valga la redundancia. Está disponible en una de esas plataformas de las que usted me habla y tiene solo una temporada, cosa que yo también agradezco, ¿no? ¿Por qué creo que es interesante? Porque es una mezcla entre sátira, comedia, comunicación política, cómo funcionan los países nórdicos que tan fascinados nos tienen desde el Mediterráneo. Y en este caso lo que tenemos es la historia de Gro Harlem Brundtland, que a partir de en los años 70 se convierte en la primera ministra de Noruega en 1981. Yo creo que es divertida, está en la línea de otras series de comunicación política como VIP o In the Loop, y yo creo que es divertido para pasar un buen rato. Power Play, serie noruega. Bueno, nos fascina, Pedro Antonio, nos fascina desde algunos puntos de vista, pero si nos dieran a elegir desde algunos puntos de vista de servicios a la sociedad, de servicios públicos, etcétera, pero si nos dieran a elegir, yo creo que ninguno abominaríamos de nuestra España, por muchos defectos que tenga, ¿no? No te quepa la menor duda. Lo hemos dicho muchas veces, en España se vive maravillosamente bien, sí, aunque tengamos que alabar cómo se comportan y cómo funcionan otros países que en muchos temas pues nos tienen mucho que enseñar, efectivamente. Pero España, pues, vivimos en un sitio privilegiado. Por mucho que Juan Luis quiera convertirse en hijo adoptivo de Boston, nada, ¿no? Yo creo que lo dice como una pequeña. Venga, aquí lo vamos a dejar, que falta poco más de un minuto para las 10 de la noche. Juan Luis Manfredi y Pedro Antonio Morejón, gracias a los dos por acompañarnos como cada lunes en este ratito en la radio de Castilla-La Mancha. Un abrazo muy fuerte, buena noche y buena semana para ambos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.